La maternidad puede vivirse de muchas maneras. Este podcast es una invitación a no transitar las olas, a construir una red que sostiene. Cuando estamos acompañadas, muchas florecen. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en el horario que nos estén escuchando a todos nuestros auditores. Buenos días, Ale, en el otro lado de aquí de la cordillera. De la cordillera, sí. De la Hola, cordillera. mi querida Jo, ¿cómo estás? Aquí estamos listas para empezar otro nuevo capítulo de este podcast Acompañadas, que nos ha traído, pero invitadas geniales. Hemos tocado temas súper interesantes y estoy segura que este va a ser uno más que nos va a ayudar. Sí, completamente. Este capítulo vamos a hacer puras mamás mentoras. En esta ocasión tenemos una mentora que es de la segunda generación, pertenece a la red, pero la quisimos invitar netamente porque hoy día el tema es un tema que viene en la sociedad, a muchos les causa molestia, a otros gratitud. Es un tema que en algún minuto fue un tema tabú, que no existía. Hoy día vamos a hablar del liderazgo femenino y para eso tenemos una invitada que se llama Nicole Zapata, que tiene 2 hijas, está casada, es ingeniera comercial, trabaja en una empresa, no sé si es multinacional o algo que ahí ella nos va a contar, es dula, bueno, no más palabras, hay que solo debo meterla al escenario y bienvenida, Nicole. Hola, Nicole, bienvenida. Hola. Bienvenida, Nico, bienvenida. Mira, yo solo dije lo que sabía, así que hoy día el escenario es tuyo. Cuéntanos quién es la Nicole Zapata que tenemos acá presente. Difícil eso. Autodescribirse es complicado. A ver, yo diría que, bueno, soy una mujer, no sé, como que tiene muchos vínculos constantemente, que dentro de este transitar encontré un propósito, puede ser, que es, como lo dice su podcast, acompañar, ¿sí? Y acompañar como desde distintos escenarios, ¿sí? Tal como tú dijiste, yo soy ingeniero comercial, por lo tanto trabajo en organizaciones corporativas en el fondo. Es una multinacional donde trabajo. Pero además también, claro, soy dula y acompaño finalmente maternidades, pero dentro de las organizaciones o del mundo corporativo también siento que uno, como una forma de liderar, también es acompañar. Eso, soy mamá, como dijeron, de 2 humanas, más un perro que tengo que es mi hijo. Soy esposa, como también dijeron, pero sostengo hartos vínculos, ¿cachai? Y como todos, como todas las personas, y siento que, no sé, como que antes trataba de sostener como todos estos vínculos de la misma forma y como todo el tiempo, y como que con el tiempo he aprendido y he trabajado también en eso, de que finalmente no es como hacerlo todo perfecto, sino como que estar cuando finalmente uno tiene que estar, ¿cachai? Claro. Entonces, eso creo que me puede definir. Bueno, la Jo contaba de que tú también eres parte de la Fundación Mamás Mentoras y nos gustaría que nos cuentes un poco cómo fue tu acercamiento a la fundación y cómo ha sido tu experiencia hasta el día de hoy vinculada al trabajo que hace la fundación. Cuando me preguntan cómo llegué a la fundación, les digo, no sé muy bien cómo llegué. Había sido mamá hace poco, estaba en mi posparto de mi primera hija, y un día en la noche, como dando pechuga básicamente, estuve scrolleando Instagram y me apareció un anuncio de que estaban haciendo una formación de mamás mentoras. Yo no había escuchado nunca en ese momento ni siquiera era fundación, era una agrupación finalmente de mujeres que acompañaban a otras. Entonces llegué, dije, uy, igual está choro porque estaba maternando en plena pandemia, entonces está como con mi tiempo en casa,
Y cuando me hicieron la entrevista, porque postulé para la promoción, estaba un poco perdida, la verdad. Como no sabía qué hacían, Cindy, que es la fundadora, me comentó un poco de qué se trataba. Y yo le decía, oye, pero ¿cómo voy a acompañar a alguien si fui mamá recién? ¿Cachai? Como que no, experiencia no tengo nada. Y como que me dijo, justamente es eso, po, ¿cachai? Como sin tener tanta experiencia, sí puedo acompañar finalmente a otra que esté pasando por algo similar. Maternar en pandemia fue un tema importante. Yo había vuelto a trabajar o iba a volver a trabajar, ya no recuerdo bien. Entonces también como eso, pandemia, maternar, trabajar corporativamente, fue un temazo, ¿cachai? Entonces, de hecho, mi primer acompañamiento ni siquiera fue en Chile, tuve que acompañar a una mujer en Barcelona. Wow. Entonces teníamos diferencia horaria también, entonces fue todo un desafío. Hice hartos acompañamientos mientras que me iba formando y todo. Y después pasé a una nueva etapa porque yo estaba con nuevos requerimientos en mi trabajo corporativo que les digo, y ya el horario como que no era tan cómodo para mí, y apareció una oportunidad nueva dentro de Mamás Mentoras, que era el acompañamiento a mujeres, pero en empresas, en entornos corporativos. Y el horario era mucho más flexible, tenía un perfil también de mujer distinto, y me pareció súper choro, y le dije a la Cindy, ahora participo bajo esa etapa de las mamás mentoras, y hasta ahí, hasta este año me he mantenido en eso. No es tan como, por ejemplo, como el otro tipo de acompañamiento que son 3 meses, segundas toda la semana. Este es un poco más distante en cuanto a juntarse, pero sí es un seguimiento como bien periódico, ¿cachai? Pero en realidad me acomoda muchísimo más. Oye, Nicole, y cuéntanos un poquito acerca de cómo se desarrollaba este acompañamiento en empresa, cómo se seleccionaban a las mujeres que iban a ser acompañadas en la empresa, o cómo se gestionaba la dinámica. Cuéntanos un poquito tu experiencia. Mira, yo estuve con la Cindy acompañando un poco el piloto del acompañamiento. Ya tuvimos reuniones también como de trabajo para entender un poco cuál era el foco finalmente del acompañamiento, porque era súper distinto como del acompañamiento que se hace desde la otra vereda. Y entender también cuál era el foco de la empresa con este acompañamiento, que eso era súper importante de conocerlo, ¿cachai? Como qué buscaba la empresa con este acompañamiento. Y lo que se hacía era que se hacía como un arqueo de las mujeres que que estaban embarazadas en diferentes etapas de la gestación, incluso con las mujeres que ya estaban en el posparto. De hecho, partió con las mujeres en posparto, más que en la gestación como tal. Después como que empezamos a incorporar más el tema de la gestación y todo, y se seleccionó a mentoras específicas en ciertas problemáticas y que también trabajaran en entornos corporativos, como para que en el fondo pudiésemos hacer cierto match con estas mujeres. Y es un acompañamiento que, al menos hasta el día de hoy, son 3 meses. Son encuentros de 3 a 4 encuentros online. Siempre esto es online, no es nada presencial. Se complementan cuando son un número un poco más grande, se complementan con ciertas charlas que sí son presenciales en la empresa, y se hace seguimiento por WhatsApp en forma periódica. Pero en el fondo el tono se va marcando mucho entre la mentora y la mentí, ¿sí? La mentí es la que te va dando la pauta un poco de lo que necesita, de qué conversaciones son las que quiere tener, y finalmente lo que se trata de lograr con este acompañamiento, o al menos como lo veo yo, no es la representación de la fundación, ¿sí? Es bajo mi
mi pensamiento creo que es acompañar a una mujer en un proceso que es súper vital, ¿cachai? Como crítico, es un umbral súper importante, acompañarla en ese proceso mientras convive con este mundo empresarial, corporativo, con todas las disyuntivas y las cosas difíciles que nos sometemos las mujeres que trabajamos en entornos corporativos, que en el fondo es tener la capacidad de delegar, de organizar, la incertidumbre también de a qué vamos a volver, cómo volvemos también después de este proceso tan crítico. Y es súper positivo que la empresa considere que es importante acompañar este proceso, porque además en las mujeres se genera otro tipo de compromiso, ¿cachai? Porque en el fondo uno siente que traspasa al mundo de lo profesional, ¿cachai? Sino que ya empiezan a pensar en uno como persona, en uno como mujer, en uno como mamá, y creo que eso es algo que debiese ser replicado por muchas más empresas, porque volver a trabajar después de haber sido mamá, después de los 5 meses y medio que es el postnatal, al menos acá en Chile, es súper transformador y es súper crítico. Es crítico no solo para la mujer, para la guagua, para la familia y para el entorno corporativo también, ¿cachai? Porque las mujeres no volvemos iguales y eso es un hecho. Entonces, comprender y aprender a conocer a esta nueva mujer en este nuevo proceso, creo que debiese ser algo como el desde de las empresas. Porque no solamente va en un tema de recursos humanos, ¿cachai? Como de personas, sino que va más allá, trasciende la productividad de la mujer cuando vuelve, trasciende en el compromiso, como les digo, en el, no sé, como de una coherencia, ¿cachai? Entonces, siento que debiese ser, como les digo, el desde de cada una de las empresas que trabaje con mujeres. Y obviamente siempre se hace como el tema con la mujer, ¿sí? Pero en este acompañar, en este espacio, yo acompaño también a las acompañantes significativos, como decisión de la mujer, porque finalmente el acompañamiento es para la mujer, ¿sí? Así se plantea desde el programa. Pero cuando tú vayas a la mujer, en este caso, también vais con el acompañante, si es que la mujer lo quiere así. Y muchos hombres me han dicho, oye, esto debiese existir para los hombres también. ¿Cachai? Como que no debiese ser solamente un mundo de mujer, porque en el fondo, claro, uno es mamá, pero la otra parte también está comaternando, dependiendo de la multiplicidad de familias que hoy en día existen y coexisten, y que sería algo súper positivo para la otra parte, como poder complementar, ¿cachai? Y no es solamente a nivel de saberes, porque muchas mujeres cuando yo empiezo el acompañamiento es como que yo les voy a hacer clases, ¿cachai? Y sí, puede que sí, porque igual se cruzan varios de los roles que yo tengo, ¿cachai? Dentro de este acompañar. Y claro, algunas veces ellas mismas me dicen, oye, mira, quiero saber de este tema en específico y no sé qué. Pero más que la clase o los conocimientos o los tips que uno pueda dar, es el acompañar, ¿cachai? Es como el saber que uno está, que si pasa algo pueden escribirte y que, porque al final uno no es, al acompañar uno no le resuelve nada, sino que uno está. Y ese es el rol del acompañar, el estar, el permanecer, el quedarse. Y eso es lo que más valoran, al menos las mujeres con las que yo me he relacionado, es eso, ¿cachai? Como la presencia.
Y como digo, al final el tono lo van marcando ellos, no los va marcando uno. Qué interesante todo lo que cuenta la Nico, porque ni la Ale ni yo hemos acompañado en empresas en la fundación, entonces algo que si bien sabíamos que existía, escuchándolo de una persona que participa es totalmente distinto. Y heavy que las empresas se preocupen de la persona. Muchas empresas hoy día lo están haciendo. Yo siento que tanto sean multinacionales, sean empresas más pequeñas, cuando se empiezan a preocupar por las personas, hay un cambio. Hay un cambio. Y desde lo más pequeño a lo más grande. Así que felicitaciones, Nico. Gracias por compartirlo. Y gracias por decirlo perfectamente, porque ninguna de las Ale ni yo sabíamos cómo explicarlo. Así que fue maravilloso. Pero la Nico Zapata también hace otras cosas. La Nico Zapata, como sabemos, llegó a Mamá Mentora siendo una mamá primeriza y hoy día ya no es una mamá primeriza, sino que tiene 2 hijas, se formó como doula y queremos saber un poquito más de eso. ¿Cómo ha sido ese proceso de doula? ¿A quiénes acompañas? ¿Estás solo enfocado, no sé, en el embarazo, en el posparto, en el duelo gestacional? Cuéntanos un poquito de esa parte de la Nico. Bueno, el tema del doulaje apareció en mi vida cuando yo estaba gestando. Una conocida de una amiga, muy amiga mía, era doula, se había formado hace poco. Y la verdad yo estaba aterrorizada con el parto. O sea, mi tema central con mi primera hija era el parto, el miedo al dolor, ¿ya? Como que yo siempre cuando chica, yo me acuerdo que yo decía, no, si tengo una hija, lo voy a tener por cesárea porque no voy a pasar por ese dolor terrible que todo el mundo dice que es. Entonces, cuando yo me junté con esta doula, con ella, en una pura sesión, hablamos sobre mis miedos y sobre el contexto cultural asociado al momento del parto. Y lo encontré tan mágico, no lo que ella me decía, sino lo que impactó esa conversación en mí, que después de eso yo quise un parto natural con mi guagua. Y hablamos de un montón de cosas, ella era muy holística también, como que yo siempre me he considerado como bien terrenal, o sea, soy ingeniero comercial, o sea, que más terrenal que eso. Y con ella viví una conexión súper distinta y lo encontré súper bonito y dije, pucha, qué lata que la gente no lo conozca, porque en el fondo yo hablaba con mujeres embarazadas y nadie conocía quién eran las dulas. Hasta el día de hoy yo hablo que soy dula y es como, ¿qué es eso? ¿De dónde salió? Y después de eso como que ya pasó el tema, yo tuve a mi guagua, y cuando partí con las mamás mentoras, me empecé a vincular con otras mujeres que eran compañeras de formación que también eran dulas. Y yo dije, oye, qué interesante, me gustaría conocer más. Empezamos a tener ciertos como grupitos como de las dulas de la formación. Y yo dije, no, es que yo creo que esto es como lo mío. Y como estábamos en pandemia, yo estaba con teletrabajo, entonces yo dije, voy a empezar a buscar cómo se forma una dula, porque no tenía idea cómo funcionaba. Y una de las chicas de las mamás mentoras me dijo, mira, hay una escuela que va a dictar una formación ahora. Y yo, me voy a meter como para cachar. Y vi que habían 2 escuelas que en simultáneo estaban sacando sus formaciones. Una era súper holística y pachamámica y todo, y como que yo dije, no, creo que no voy por ahí. Y la otra era como mucho más científica, por decirlo de alguna manera, y tenía un enfoque feminista. Y eso me pareció súper interesante. Y dije, ya, me voy por ahí. Y con estos retiros, los 10% y esas cuestiones que pasaban en ese momento, yo dije, voy a gastar parte de esa plata en eso. Hablé con mi marido, le dije, oye, hay una formación. Mi marido así como, ¿qué son las dulas? Como que, claro, había escuchado cuando yo me formé con esto, o sea, cuando yo me vinculé con esta chica en el embarazo, pero me dijo así como, ya, porque hablé con él, porque en el fondo las clases eran de noche.
Entonces, necesariamente él se tenía que quedar con la Sofía en ese momento. Entonces me dijo, bueno, si lo querías hacer, nos vamos a organizar para que lo hagas. Y fueron 8 o 9 meses de formación en una escuela de doulas bien reconocida. Y fue un mundo, pero magnífico, al que entré. Me enamoré de las embarazadas, me enamoré de los pospartos, me enamoré de la medicina placentaria, que es algo que se desconoce y que es lo más cercano a la magia que yo he visto y que he percibido y que he sentido. Y así empecé. Entonces empecé como ya, la dula, perfecto. Hice acompañamientos a mujeres en mi práctica, porque uno tenía módulos prácticos, módulos teóricos y adicional tenías que hacer prácticas con mujeres. Acompañé a 3 mujeres para poder como tener esta connotación de dula, porque no es una certificación como tal, sino que es como un proceso de formación. Y me volví un poco loca, la verdad, porque me puse a estudiar cosas relacionadas al dulaje, vinculados a medicina placentaria, hice también especialización en posparto, y después me fui, porque tuve una profe en la formación de aromaterapia, y era fascinante. Entonces dije, no, aromaterapia también. Entonces me hice aromaterapeuta de dulas, porque había un curso de dula específicamente en ese momento. Y después me especialicé en mujeres y en bebés. Y después esa misma profe hizo una formación de asesoras de duelo perinatal, que era para mujeres que no estaban asociadas a la psicología o profesionales de la salud, sino como asesoras que podían tener cualquier tipo de profesión. Y me formé como asesora de duelo perinatal también. Porque siempre he sentido, yo creo que en alguna otra vida, algún duelo tuve, y por eso me llama tanto la atención. Y también con mi primera hija tuve una especie de duelo que me acercó como mucho más a ese tema. Y ahí nació el tema como del dulaje, y que cuando acompaño a otras, a veces esos saberes funcionan, a veces sí, a veces no, porque en el fondo la idea de cuando acompaño, por ejemplo, en estas empresas, es entender la necesidad de la mujer y en base a lo que ella necesita, entrar en mí y ver, bueno, qué es lo que le puede servir para complementar lo que necesita. Y así ha sido. Y después ya con retos más en mi pega corporativa, eso ya lo dejé un poco de lado porque los tiempos no eran compatibles. Los dulas acompañamos procesos de gestaciones, pero también partos como tal. Los partos se dan generalmente en la noche, por lo tanto yo con una hija en ese entonces, 2 hijas ahora, más mi trabajo diurno en el fondo, no se me da. Entonces, de hecho, nunca acompañé un parto como tal. Sí, los acompañamientos al establecimiento, pero no acompañé un parto, porque además, como estamos en pandemia, no se permitían dulas. Te diría que ahora recién este año, el año pasado, empezaron un poco a entrar de nuevos dulas a entornos de clínicas, hospitales. Entonces tampoco tuve esa oportunidad, ¿cachai? Pero así fue como entré a ese mundo. Viste que la Nico es súper aplicada y estudiosa igual que ¿Sí? tú, Ale. Súper estructurada, súper aplicada. Yo digo, no sé Gracias en por qué el minuto piropo. de la vida ella vive. Gracias por el piropo. Sí. Oye, yo estoy impactada con todo este recorrido que has realizado. Te felicito que empezaste a investigar y a irte por este camino también.
Y tengo una pregunta, porque tú vienes del mundo corporativo y también con todos los estudios que has tenido, has conocido como la diversidad de mujeres y de crianza y todo el tema. Y me gustaría preguntarte, ¿qué crees tú que las mujeres, al convertirnos en madre, desarrollamos como liderazgo, perdón, para ser parte de una empresa? ¿Qué crees tú, qué habilidades desarrollamos nosotras las mujeres al convertirnos en mamá que podrían ser válidas o positivas para ser parte del mundo corporativo también? Desarrollamos un montón de habilidades siendo mamás. Mujeres o hombres, no padres, también las pueden desarrollar, pero creo que cuando uno es mamá o papá, hay ciertas habilidades que vienen inherentes como en la paternidad, ¿cachai? Como, por ejemplo, el tema de la empatía, de colocarse en el lugar del otro, pero no desde algo de como de permitir todo, sino de entender el contexto en el que se está moviendo un otro y desde esa vereda poder entender lo que se le puede o no pedir, lo que se le puede o no gestionar. Entonces creo que eso es algo que para mí al menos es inherente como de maternar o paternar. El sentido también como no sé si la responsabilidad, pero sí de poder, a ver, ¿cómo decirlo? Como de priorizar, ¿sí? Como ustedes decían, sí, uno hace muchas cosas. Como mujer, existe este monito que dice como que uno equilibra todo y que es como un superpoder. Yo no lo veo así, y no lo veo así ahora de adulta. Antes yo decía como que es bacán ser así, pues, como que las mujeres que soportamos todo y como que gestionamos todo y todo lo podemos y que somos superwoman. Creo que socialmente se nos ha impuesto ser de esa forma y por lejos es algo súper insano como para las mujeres, ¿cachai? Y es súper insano, súper injusto, y se nos empuja cuando lideramos a seguir haciéndolo. Y ahora equilibrar la maternidad, equilibrar el autocuidado, porque también es importante, todo, sostener los diferentes vínculos que uno tiene y adicional, liderar hacia abajo, hacia el lado, hacia arriba, en entornos corporativos. Entonces, finalmente, lo que nos empuja a la maternidad es como a lograr priorizar. Siento yo que la maternidad también nos dice, soltemos un poco el control, porque con los hijos, o sea, todas las que somos mamá o papá, sabemos que el control no existe. O sea, por más que uno sea súper esquematizada y lo reconozco, yo soy súper controladora y me cuesta un montón soltar el control y poder delegar en la casa, ¿cachai? Como que yo en el entorno corporativo funciono bien delegando y para mí es mucho más simple ese mundo que mi mundo interior, ¿cachai? Pero creo que esa maternidad me ha hecho ser mucho menos controladora en el trabajo. Y poder soltar y poder priorizar, como les decía, y ser más clara y tener más presencia y no sé, creo que en los entornos corporativos no hay que perder nunca de vista que los procesos los generan las personas. Que los procesos no solamente se sostienen o se sustentan por sí solos, porque Sí, probablemente hay algunos procesos que siguen, ¿cachai? Independiente de las personas y todo, pero en el fondo los resultados son sostenibles cuando nosotros nos preocupamos de la gente que hace posible esos resultados, y creo que la maternidad te hace mucho más consciente de cosas como esa. Sí.
Yo te hacía esta pregunta, Nicole, porque yo creo que hay muchas mujeres que cuando se convierten en madre dejan de trabajar un tiempo y después cuando quieren volver al trabajo se preguntan, a ver, ¿cómo relleno el currículum? ¿O qué habilidades yo puedo como sacar adelante ahora en esta maternidad que he desarrollado que sean atractivas para un puesto de trabajo? Entonces, desde ahí también venía la pregunta de qué consejo le podríamos dar a las mujeres que tal vez se han postergado profesionalmente y ahora quieren volver a trabajar, pero no saben cómo tal vez rellenar esos años. ¿Cómo lo digo? Me suena, o sea, como que me suena un poco contradictorio decir vacíos, porque en el fondo hemos hecho un trabajo increíble de criar a un ser humano. Pero tú que vienes desde el mundo ahí corporativo, ¿qué consejo podrías dar o cuál es tu visión al respecto? Mira, de hecho hay un Reels que salió en algún momento que me hizo mucho sentido, que era un Reels donde hablaba, o un video, no sé si fue Reels, capaz que no me manejo mucho los términos actuales de las redes sociales, la verdad, pero que hacían una analogía justamente de lo que tú dices, pues como cuando tengo que rellenar esta laguna laboral, corporativa o dependiente, si lo queremos decir de esa manera, las mujeres hablaban de habilidades como resolución de conflictos, contención emocional, empatía, eh, manejo de tiempos críticos, ¿cachai? Como este rompecabezas que hacemos las mujeres como para que todo calce entre las citas a los médicos, que el dentista, que las reuniones de apoderados, más las tareas, más todas las cosas que hacemos día a día los papás y las mamás. Y decían como ese símil de cómo lo evaluaba una empresa, ¿cachai? Como tener todas esas competencias sin decir en el perfil que había sido mamá por tanto tiempo, ¿cachai? Y ahí esa analogía te da cuenta de que es posible desarrollar skills, como se le habla dentro del mundo corporativo, siendo solo mamá o papá, que ese solo se queda muy chico a lo que realmente uno hace, porque en el fondo uno está criando, está no solamente criando, sino que formando, dando competencias, dando espacios, dando un montón de cosas a otra persona que después va a estar en un entorno, ya sea corporativo o no, pero va a estar en el medio, en el mundo, aportando su granito de arena, po. ¿Cachai? Entonces, es algo súper importante y algo que el mundo corporativo no puede dejar fuera. Oye, súper interesante lo que está diciendo la Nico, porque creo que ninguna de nuestras invitadas habíamos hablado de este tema, Ale. Como que primera vez que lo ponemos como sobre la mesa, pero desde la vereda de la experiencia, ¿cachai? Pero yo quiero ir un poco más allá. Ya nos queda la última patita del podcast, Nico, y en base a todo lo que tú estabas comentando, hay cosas muy interesantes que no hemos dicho. Primero, la Nico, como sé un poco de su historia, ella empezó a acompañar antes de ser mamá. Ella tuvo una sobrina que es muy importante en su vida, que si bien no era su mamá genética, cumplió un rol fundamental con ella y sé que también en su vida es un rol fundamental que existe, así que no sé si nos quieres comentar un poquito de ella. Y por último, sé que también ella tiene una relación con su marido, que yo también creo que quiere poner ahí en la vereda, que finalmente las mujeres, si bien a veces nos queremos hacer cargo de todo, también necesitamos un partner al lado para poder hacerlo distinto. Y si bien se conocen hace mucho tiempo, creo que quizás es bonito ponerlo en la vereda y acá comentarlo solo, si quieres. ¿Cómo eso ha sido fundamental en tu vida? Pues tu primera historia antes de ser mamá y tu relación con tu compañero ahí de vida. Que Sí. también lidera una empresa. Ojo, los dos son
líderes de empresas que no deja de ser súper recontra importante con 2 hijas y que la historia ahí, que la Nico cuente un poco más. Bueno, con mi sobrina sí, po. Mi hermana fue mamá adolescente, sí, pues la Jo conoce la historia. Y sí, pues fue como mi primera guagua, básicamente. Estuve acompañando a mi hermana en ese proceso súper difícil. Como familia fue un remesón importante, no lo voy a negar. Pero como que yo siempre he acompañado. Me ha tocado acompañar desde distintas veredas, amigas, a conocidos, a mi hermana. Por eso siento que finalmente ese es como mi propósito, ¿cachai? Como, y fui consciente ya de adulta de que era así. Eh, eh, y fue circunstancial, o sea, no fue algo que yo busqué, ni fue algo realmente que llegó y que llegó para quedarse, porque siempre yo he dicho, o sea, si tengo que dejar este mundo corporativo, yo me voy a dedicar a esto, o sea, cuando yo me jubile, quiero dedicarme a esto y la verdad no me he atrevido como a escalar esto por un tema de tiempo. Yo siento que hay tiempos para hacer las cosas, hay tiempos más maternales, hay tiempos más profesionales y siento que en este minuto yo estoy en un tiempo mucho más maternal, ¿sí? Que no dejo la parte profesional de lado porque quiero seguir creciendo y seguir perfeccionando varias de las cosas que estoy haciendo hoy en día. Pero creo que acompañar es parte inherente como de mi esencia. Y es lo que, por ejemplo, algunos dicen que ir a hacer deporte le genera endorfina. A mí esto me genera endorfina. O sea, toda la gente me dice así como cuando converso, que hago esto de los acompañamientos y todo, me dicen, oye, pero ¿cómo sacáis energía? Como porque yo hago los acompañamientos de noche, que es donde tengo el tiempo como para dedicarlo a la otra persona. Entonces me dicen, ¿cómo si ya trabajaste, no sé, pues hasta las 6 de la tarde, después las niñas, la casa, que no sé qué, y después más encima en la noche te ponía a acompañar? Yo les digo, es que para mí es mi endorfina, como que es mi pintar los cuadros que son para algunas personas, no sé, hacer cerámica grés, ponte tú, para mí mi endorfina es esto. Entonces, siento que voy a morir haciendo esto. Y no sé si lo voy a seguir buscando, sino que me imagino yo que como creo que es mi propósito, creo que desde ahí lo voy a hacer y me encantaría, ponte tú, que se lo planteé a la CIN de Mamás Mentora en algún momento, hacer acompañamientos como de dulaje, pero preconcepcionales incluso, para acompañar, no sé, tratamientos de fertilidad, que son súper como emocionalmente muy intensos, que nadie acompaña más que los profesionales de la salud, donde obviamente el acompañamiento es más clínico, más empírico, y no tanto desde el acompañamiento como social, emocional, psicológico como tal, sin meterme en la intrusión de la psicología, porque eso es otro cuento y va por otra vereda que es complementaria absolutamente con lo que nosotras hacemos. Pero me encantaría hacer algo así, que sea algo pro bono, ¿cachai? Como algo que sea disponible para todo el mundo y que sea preconcepcional incluso o gestacional, porque es súper importante que uno tenga esos acompañamientos, porque los pospartos son muy, muy distintos cuando tú tenés estos acompañamientos anticipados, ¿cachai? Entonces, me encantaría, por ejemplo, en algún momento, como sentarme y pensarlo y con esta beta de ingeniero comercial que compartimos con la Jo, ponerlo más en una propuesta más concreta, ¿cachai? Y buscar ciertos actores que puedan ayudar a concretizar este como proyecto que tengo en la cabeza súper
acá, ¿cachai? Como que no le he bajado ni un centímetro, pero me encantaría poder dedicarme a hacer esto, ¿cachai? Sería algo que estaría muy feliz de hacer. Y ahora con respecto a lo de mi partner, yo llevo 20 años con mi marido, éramos compañeros de universidad, empezamos a pololear el primer año, hasta el sol de hoy. En noviembre cumplimos 20 años de matrimonio, o sea, de pololeo, y de matrimonio este año cumplimos 5 años, en junio. De hecho, nos vamos a hacer un pequeño viajecito para celebrar los 5 años, porque en los años de mis niñas, o sea, la que tiene 7 años, no nos hemos ido un fin de semana solo a ninguna parte. Ahora nos vamos a ir un fin de semana, obviamente porque tenemos una red de apoyo importante. Están mis papás, mis suegros, que nos van a ayudar en ese fin de semana. Y él ha sido vital, o sea, les comenté al principio, cuando decidí estudiar la formación de mamás mentoras, cuando decidí formarme como doula, él estuvo ahí y estaba ahí en el fondo para disponibilizando también su tiempo, ¿cachai? Como en el cuidado de esta familia, mientras yo hago estas otras cosas, porque también entiende que si yo tengo mis propios tiempos y mis propios espacios, yo enfrento mejor las cosas del día a día, ¿cachai? Entonces, él ha sido vital para esto. Sí es complejo, como decía la Jo, él también lidera un área súper importante en una mega compañía, y poder complementar eso, como los tiempos. Nosotros viajamos mucho también por nuestros trabajos, el nacional, yo internacional, entonces hay que hacer ciertos puzzles durante el año, donde yo cedo ciertas cosas, él cede otras, y sin eso ninguno de los dos podría seguir escalando ni su vida profesional ni su vida personal, porque no se podría. Entonces, y es súper bonito en el fondo poder decir, claro, yo llevo 20 años con él, pero con distintas versiones de él y distintas versiones mías también. Y todavía nos seguimos eligiendo, hasta el minuto. Es maravilloso. Sí, porque al final de eso se compone una pareja, o sea, como ir equilibrando en ciertos momentos tuyos, donde necesitas más apoyo, después le va a tocar a él y ahí se van equilibrando y ahí se va fortaleciendo también la relación de pareja, porque te vas dando cuenta que tienes un partner al lado que va a estar contigo en las buenas y en las malas. Eso es lo importante. Oye, Nicole, para ir ya cerrando este podcast, yo quisiera hacerte una pregunta que tú has acompañado de diferentes áreas y también trabajas. ¿Qué crees tú que se puede desarrollar en una madre cuando se siente acompañada y cuando se siente escuchada? ¿Qué puede fortalecer en ella para también liderar su propia vida y liderar como en su rol de madre? ¿Cómo influye, perdón, al ser acompañada positivamente para que su rol de liderazgo, porque también las mujeres lideramos al convertirnos en madre, cómo se beneficia esta relación? Es que yo insisto que cuando uno acompaña, finalmente no está en decirle como qué hacer a la mujer, ¿cachai? Sino, y tampoco me gusta el término cuando dicen, no, yo empodero a otras, yo empodero a las mujeres. Yo creo firmemente que cada persona y cada mujer en este caso tiene su propio poder, y yo no voy a ser la que la vaya a empoderar. No busco eso tampoco. Lo que sí busco es que a través de este acompañamiento se sienta escuchada, se sienta contenida, y desde ese espacio ella pueda autogestionarse en el fondo, entendiéndome quizá como un espejo, ¿sí? Porque finalmente
El acompañamiento se trata de hacer preguntas abiertas, de que ella pueda explayarse, conversar, contar, ¿cachai? Y que uno pueda escuchar. Y si es que ella lo pide, dar mi perspectiva de lo que yo veo, de lo que yo pienso, de lo que yo siento o de lo que yo vivencié. Pero finalmente esa mujer se va a quedar con lo que le hace sentido y es lo que yo siempre les digo cuando las acompaño. O sea, yo te puedo decir que hay 3.500 alternativas para un mismo problema, pero tú eres la que va a decidir qué de eso te hace sentido y con lo que te sientes cómoda de poder hacer. ¿Cachai? Entonces, finalmente yo siento que para el liderazgo como que no necesitamos mujeres más fuertes, sino que necesitamos mujeres que estén más acompañadas. Porque finalmente como que dicen, el liderazgo es como, no, ser fuerte, como ser ruda, como que... Y no, yo creo que está lejos de eso. Creo que el liderazgo, al menos como yo vivencio un poco el liderazgo, es como igual como yo acompaño, ¿cachai? Como con presencia, como les dije antes, como sin perder de vista que finalmente los procesos los llevan a cabo, tanto personales como organizacionales, que están hechos por personas reales, ¿cachai? Con problemas reales y probablemente algún proceso, hay muchas veces que los procesos se caen o las tareas no se cumplen por cómo está la persona. Entonces, si uno va y entra un poco en eso, puedes hacer que el estilo de liderazgo de esas personas también, porque el liderazgo para mí al menos no significa liderar hacia abajo, ¿cachai? Como tener gente a cargo. Yo partí en mi vida profesional como una analista de finanzas. Que yo tampoco quería trabajar en finanzas, quería trabajar en marketing y por temas personales se me dio la oportunidad de entrar al mundo financiero y hasta el día de hoy sigo en eso un poco. Eh, y, y yo siento que desde ese cargo incluso, que todos dicen, bueno, es un cargo analista, yo era junior, o sea, recién salía, ni siquiera había salido de la universidad incluso cuando empecé a trabajar. Necesitaba trabajar y me puse a trabajar y me titulé trabajando. Y desde ese rol yo también lideraba procesos, lideraba tareas, entonces finalmente desde todos los roles, desde la A hasta la Z en una empresa, uno lidera desde distintos puntos, ¿cachai? Y los líderes, que se entiende, líderes, primera plana y todo, nosotros lideramos, creo que parte del rol del liderazgo en esa estructura es liderar a gente que desarrolle capacidades para poder liderar en todos sus entornos y con todos sus tipos de vínculos. Entonces, como que yo siento que todas las personas podemos ser líderes en diferentes cosas, en diferentes, incluso en diferentes vínculos uno tiene distintas posiciones. ¿Cachai? Entonces, siento que eso, entonces, para volver como a la pregunta como in situ, ¿qué uno desarrolla cuando acompaña? Yo te diría que es el autoconocimiento, es el poder darse cuenta de lo que te está pasando y probablemente tomar acciones que mejoren eso o que hagan cambiar algo. O sea, incluso yo en un acompañamiento me acuerdo que lo tengo súper presente, que me pasó que una de las mujeres que acompañé estaba súper complicada porque su pareja quería viajar con ella embarazada fuera del país, ponte tú, y ella no sabía cómo decirle que no quería ir porque le había dicho así como, oye, no quiero, y él no, pero es que mira, es que no sé qué. Y en este acompañar tuvimos una sesión con la pareja y yo le comenté desde la parte empírica de lo que se conoce, ¿cachai? Como que es lo positivo, de no sé qué. Él logró entender que no era el minuto, ¿cachai? Entonces cosas como esas se generan en un entorno de acompañamiento al servicio de este otro.
tremenda conversación porque hemos pasado por la Nico que llegó a Mamás Mentoras, la Nico que fue mamá primeriza, la Nico que es dula, la Nico que lidera, la Nico que tiene un muy buen partner y una linda historia de amor, la Nico que su propósito de vida es acompañar. Pasamos por toda esta montaña rusa de información y de tu vida, Nico, y para ir cerrando, quiero hacerte dos preguntas que tienen dos patitas. La primera es un poco más profunda y la segunda, yo te voy a decir una palabra y tú me vas a responder con otra sin meterle mucha cabeza, ¿vale? Entonces vamos a partir por lo simple y después la que viene un poquito más al corazón, ¿ya? Si yo te digo sueño, ¿qué me dices tú? Acompañamiento. Maternidad, Amor. hijas, Era una palabra, pero lo máximo. liderazgo, Acompañamiento. propósito Acompañar. y mamás mentoras. Transformación. Transformación. Y hoy día, la Nico que acompaña a personas, a familia, a hijas, ¿quién te acompaña a ti? Mi entorno más cercano, mi familia nuclear y extendida. O sea, sin ello imposible. Sí, completamente. Oye, Nico, muchas gracias. ¿Algún mensaje que quieras dejar ahí a todos nuestros espectadores? Yo creo que lo más importante no es como todo lo que uno hace, sino que lo más importante o relevante de entender es que uno no los puede sostener todos al mismo tiempo ni de la misma forma, ¿cachai? Y creo que eso es como importante de poder integrarlo. A mí me ha costado harto integrarlo, bastante. Es algo que todavía no logro resolver, porque la autoexigencia, pues como una mujer y ya tenéis como una carga social y mental que es difícil de acallar un poco ese ruido. Y como les dije al principio, yo antes pensaba que tenía que hacer todo como perfecto, ¿cachai? Como la casa perfecta, los hijos perfectos, el marido perfecto, yo perfecta, obvio. Y no, pues. No hay que buscar esa perfección porque finalmente esa perfección lo único que hace es que uno se sobreexija, crea que no hay nada bueno finalmente dentro de lo que uno hace porque todo lo hace mal o llega poco, llega tarde, ¿cachai? Y a pesar de tenerlo eso súper consciente, a mí me pasa también. O sea, aparece el burnout, ¿cachai? Como de quizás esto lo podría hacer más, quizás podría estar más con mis hijas, quizás podría estar más con mi marido, quizás podría dar más en la pega, ¿cachai? Y como todos esos vínculos y todas esas cosas se revuelven y uno al final dice, pucha, estaré haciendo lo correcto. Y es algo que no va a pasar, como que siempre va a estar esa pregunta. Y yo siento que es súper sano como ser conscientes de que esas preguntas van a estar presentes y que no le vamos a poder dar respuesta a esas preguntas, probablemente en un sentido de dejar a todo el mundo contento, inclusive a mí, ¿cachai? Y siento que eso es algo que los entornos corporativos o que las empresas también tienen que ayudarnos a eso, ¿cachai? Y políticas gubernamentales también, o sea, el postnatal de un año creo que es algo vital, el tema de la sala cuna universal, pero claro, hay que hacerle ciertos ajustes, ciertas cosas, las jornadas horarias extensivas que tenemos, tan extensas que son incompatibles muchas veces cuando las familias no tienen red de apoyo. Yo tengo el privilegio en el fondo de poder contar con alguien que me ayuda, que me acompaña durante el día para poder estar con mis hijas en los momentos en que yo no puedo, ¿cachai? Pero esa realidad no es de muchas, o sea, yo soy privilegiada, entonces no debiese ser un privilegio y no debiese una persona, tanto hombre como mujer, decidir el desarrollo profesional o el desarrollo emprendedor, por ejemplo, del maternar o paternar y dentro de esa misma discusión está
este estudio que salió, que está por todas las redes sociales, de la baja natalidad de Chile, y que las mujeres tenemos ahora, antes eran 1.25, que nunca he entendido como el rol del 25, pero ahora son menos de un hijo por mujer, y tú decís, ¿es porque las mujeres quieren dejar de ser mamás? Yo creería que no. Yo creo que el deseo se mantiene, pero no hay condiciones, ¿cachai? Es muy difícil. Y volver a cargar a la mujer, ¿cachai? Como decirle, ella es la culpable de no querer tener hijos, es un tema cultural y social que sigue estando mal. Entonces, finalmente, como que si no hay políticas públicas, si no hay políticas desde el entorno privado, esto no va a cambiar y va a seguir empeorando. Comparto contigo totalmente lo que dice. Qué buen cierre se dio la Nicole, ¿cierto? Como que nos dio como ya, oye, pero sigamos hablando entonces, porque como que nos dio tremenda historia después. Sí, no, es que tocaste temas que son súper trascendentales y que están ahora ahí en la discusión pública, entonces es importante y me gustó el punto que le diste, es como nuevamente como tirar todo hacia la mujer, como hacerla responsable de todo lo que está pasando y no observar cómo esta cosa social de que todos y todas somos parte de que esta baja de natalidad esté sucediendo. Entonces eso me gustó mucho, esa perspectiva. Oye, muchas gracias Nicole por haber estado acá, por habernos contado tu experiencia desde el mundo corporativo, desde el acompañamiento, cómo esto se cruza y cómo tu pasión por seguir acompañando a otras mujeres viene a transformar no solamente la vida de las personas que estás acompañando, sino que también tu propia vida. Así que muchísimas gracias por mostrarnos esto. Oye, muchas gracias Nico, vamos a dar por cerrado este capítulo, muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando, déjenos en comentarios qué le pareció a la Nico, qué otros temas quieren escuchar y nada, muchas gracias, se nos hace siempre súper corto el podcast, nos falta mucho tiempo para seguir conversando, pero con esto damos finalizado nuestro capítulo de hoy, relación al liderazgo femenino, el doblaje, mamás mentoras empresariales. Así que nada, muchas gracias. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao, que estén muy bien. Gracias. Que este espacio te recuerde que no estás sola, que la maternidad se vive acompañadas. Cuando una mamá acompaña, muchas florecen.